a escuchar la palabra de Dios. La gente está viniendo a escuchar la palabra de Dios. La gente está viniendo porque aquí se está predicando la palabra de Dios. La gente está viniendo porque aquí se les está enseñando a someterse a un Dios que creó todas las cosas. La gente está viniendo porque entiende que hay un creador y que nosotros debemos de adorar a ese creador aún en medio de la oposición. Aún en medio de la oposición nosotros vamos a predicar este evangelio, porque por eso es que la nación está como está ahora, por gente como estas personas, que le pido a Dios que tenga misericordia de ellos, que le pido a Dios que tenga misericordia de ellos y que se vuelvan a Cristo y que puedan reconocer que la palabra de Dios es verdad. Por gente como estas personas, la nación está en la gran situación que está. Pero estoy haciendo un llamado aquí a la gente entendida, porque este evangelio no es para todos. Este evangelio es para el entendido. Este evangelio es para aquel que tiene su mente cuerda y que recibe la palabra de Dios. Pero lamentablemente, aquellos que se quieren ser sabios, pero no lo son, la Biblia dice que se hicieron necios queriendo detener este evangelio, queriendo tergiversar la palabra de Dios, que va a despertar y que va a libertar a mucho pueblo aquí en esta nación. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú no puedes ir a Dios sin Cristo. Todo aquel que quiera venir a Dios tiene que venir a través de Cristo. Y ese es el evangelio que se está predicando aquí. Yo no sé qué es lo que están predicando aquí en esta iglesia, pero primeramente Dios, un día de estos, Dios los va a visitar y van a predicar el verdadero evangelio, el evangelio de la Biblia, porque la Biblia es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es veraz. La Biblia nadie puede decir que no es cierto, porque tenemos pruebas científicas, tenemos pruebas históricas, tenemos pruebas contundentes que la Biblia es la palabra de Dios. Los científicos todavía están tratando de entender las cosas que están pasando, las cosas que han pasado, todavía están tratando de entenderlas. ¿Por qué? Porque cuando tú te alejas de la palabra, te vuelves necio. Cuando tú te alejas de la palabra, te vuelves necia. Apégate a la palabra de Dios. ¿Qué es lo malo? Estar sujetos a un Dios que creó todas las cosas. ¿Qué es lo malo? Reconocer que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro hacedor y que sin Él nosotros no podemos vivir. ¿Qué es lo malo con estar sujetos a una voluntad perfecta que es la voluntad de Dios? Pero el liberal, el rebelde, el renuente prefiere decir que no hay Dios, prefiere decir que la Biblia no es cierta para no estar sujetos a esa sabiduría tan perfecta que solo viene a través de Cristo. Pero tú y yo no somos tan necios para rechazar a un Dios poderoso, a un Dios grande que creó los cielos y la tierra. La Biblia dice en el libro de Génesis que Él vino y creó los ríos, los 4 ríos en los 4 puntos cardinales para que se regara la tierra. El día que Dios quiera quitar el agua, ¿quién te va a dar agua? ¿Tú crees que los científicos van a salir con agua? Solo hay un Dios poderoso que creó el agua, que creó el aire, que creó el viento y que todo lo hizo perfecto. La ciencia falsa te está llevando al robotismo. ¿Tú crees que el hombre va a poder crear un hombre como el que Dios creó y una mujer como la que Dios creó? La ciencia, la falsa ciencia, el ateísmo, la rebeldía solamente te está llevando a crear robots. Pero tú y yo no somos robots. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios.
Pero el enemigo está tratando de oscurecer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no lo va a poder hacer. Y por eso estamos predicando este evangelio. Y siempre y cuando haya gente sabia, haya gente entendida, haya gente que está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, siempre este evangelio va a ser predicado. El evangelio de Cristo nadie lo detiene. Esta nación empezó bien, como una Jerusalén que empezó bien. Todo lo hacían conforme a lo que Dios les iba diciendo. Pero cuando empezó la rebeldía, cuando empezó el hombre a quererse hacer más sabio que Dios, cuando empieza el hombre con sus ridiculeces, porque no hay cosa más ridícula que ver una persona de transgénero, no hay cosa más ridícula que ver un homosexual. Eso es ridículo, porque eso Dios no lo creó, porque ellos están peleando en contra de la naturaleza de Dios. No hay cosa más triste y ridícula y sucia como ver cómo hacen los abortos. Eso Dios no lo permite y lo tenemos que predicar aquí en América. Tenemos que predicar que el aborto está en contra de Dios, que el aborto es pecado, que el transgénero es pecado, que el homosexualismo es pecado, y lo vamos a predicar. Aún en medio de la oposición lo vamos a predicar, y esta palabra va a llegar hasta aquellos que no la quieren. Hasta ahí va a llegar, para que el día que tú estés delante de un Dios soberano, poderoso, no tengas excusa, porque no hay excusa. No hay excusa delante de Dios. No hay nadie que pueda decir, a mí nadie me dijo, yo nunca lo escuché. Por eso es que este evangelio se está predicando en todos los rincones de la tierra, donde lo quieren y donde no lo quieren también. En todo lugar este evangelio se predica, porque tú el día que estés delante de Dios no vas a tener excusa. Y Dios es amor. Dios te ama. Dios quiere librarte de la condenación eterna. Es el mensaje desde el principio. El mensaje de años. El mensaje que hubo cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. El mensaje que hubo cuando Adán y Eva desobedecieron fue: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Te llamo a la reconciliación. Te llamo al arrepentimiento. El mensaje de Dios es amor. El mensaje de Dios te invita a arrepentirte,